RCN Radio. Un fraternal saludo para los oyentes de RCN en Colombia y en el mundo. Aquí les presentamos las noticias para comenzar el día, que están asignadas por inicialmente asuntos económicos, porque el gigante inmobiliario chino Evergrande ha entrado en cesación de pagos. También les estaremos hablando de las nuevas revelaciones y los nuevos detalles que se conocen en relación con la muerte de alias Romaña y de alias El Paisa en territorio venezolano, incluso con fotografías muy contundentes que se han conocido hoy. También les estaremos comentando del caso de don Víctor Escobar, quien podrá elegir la fecha y hora de su eutanasia. Es el primer paciente en Cali a quien se le va a poder practicar la eutanasia sin ser un paciente en fase terminal. Les estaremos comentando también de lo que ha ocurrido en Bogotá con el plan de ordenamiento territorial y la inminencia de que el futuro del famoso POT quede directamente en manos de la alcaldesa. Hay noticias también de orden público en el territorio colombiano en distintas regiones y noticias muy importantes en materia deportiva, como por ejemplo la eliminación del Atlético Nacional a manos del Deportivo Cali. Comencemos, Kelly, con Evergrande, que es una empresa enorme, gigantesca y que entra en cesación de pagos. Sí. Kelly Cabana, buenos días. ¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Sí, de hecho, dos promotores inmobiliarios chinos, entre los que se encuentra pues este gigante del sector Evergrande, incumplieron el pago de intereses. Eso lo informó esta mañana la agencia de calificación Fitch. Evergrande tiene una enorme deuda, Juan, de unos 300.000 millones de dólares y lleva varios meses pues con problemas para hacer frente a estos pagos de intereses y a las entregas de hecho de apartamentos. El 6 de noviembre el grupo debía pagar 82,5 millones de dólares en intereses. Ese periodo de gracia de un mes se terminó y ellos finalmente no pagaron. Obviamente vendrán las reacciones en las bolsas durante toda la jornada, Juan Manuel. Muy bien, Kelly, estaremos ampliando esta noticia a lo largo de esta jornada. También les comentamos del caso de alias Romaña. Hoy sigue siendo noticia su muerte en territorio venezolano por cuenta de las revelaciones de las fotografías que ha hecho el periódico El Tiempo que comprueban su muerte. Señala el periódico que estas fotografías fueron obtenidas a través de fuentes venezolanas que llegaron al sitio luego de que dieron de baja a Romaña. Estaba acompañado por varios de sus hombres también muertos en combate. Otra noticia importante, como les decíamos al comienzo, el caso de don Víctor Escobar. Él tiene 59 años y por decisión judicial podrá elegir la fecha y la hora de su eutanasia. Fue un juez el que ordenó el acompañamiento a la empresa prestadora de salud que está al frente de este caso, y el abogado de don Víctor ha dicho que tendrá que ser practicada esta eutanasia en Cali por primera vez sin que él sea un paciente en fase terminal. Dice que no es una decisión política ni religiosa, sino una decisión de dignidad. Y en Bogotá es noticia lo que ha ocurrido con el POT, Plan de Ordenamiento Territorial, la hoja de ruta de la ciudad, principalmente en materia de urbanismo y otras cosas muy importantes para los habitantes de la capital colombiana. El Consejo de Bogotá no pudo hacer el trabajo, la alcaldía queda entonces con Claudia López a la cabeza, con la posibilidad de decretarlo. Yanelda Jaimes, buenos días. Juan Manuel, gracias y muy buenos días. Efectivamente, a decretazo limpio, dicen muchos concejales, saldrá el POT de la ciudad, porque tampoco pudo haberse dado un acuerdo político que le estaban pidiendo los mismos concejales, 45 concejales a la alcaldesa Claudia López, para que ella lo retirara y lo volviera a presentar el año entrante para debatirlo con mayor holgura. Lo que nos acaba de decir el concejal Samir Avizambra, nuevo presidente del Consejo, es importante. El 50% del articulado ya había recibido alguna modificación con consenso de la propia ciudadanía y los cabildantes, y sin embargo esto no se va a dar porque ahora esas modificaciones, esos arreglos simple y llanamente quedan en el olvido. Y hoy habrá ciclovía nocturna en Bogotá, ¿no, Janet? Nuevamente, sí señor, a partir de las 6 de la tarde y hasta las 12 de la noche por los tramos habituales en los 94 kilómetros en las diferentes zonas de Bogotá comenzará la ciclovía nocturna de Navidad. Prácticamente con este otro evento también se da inicio a la ciclovía. Recordemos que el año pasado no hubo ciclovía por cuenta de la pandemia. En otras noticias, la vacuna de Pfizer es eficaz contra la variante Omicron con la tercera dosis, según han informado investigadores. Entre tanto, la ONU ha insistido en que no se debe obligar la vacunación en el mundo. En Colombia, el departamento de Antioquia reporta 672 personas con patologías graves que están en cuidados intensivos como consecuencia de esta situación, y según el Colegio Médico, estos pacientes fueron descuidados durante la pandemia. A propósito, llegaron al país más de 200.000 nuevas dosis de la vacuna contra el COVID-19 que servirán para poner en marcha el Plan Nacional de Vacunación, como lo explica Germán Escobar, jefe de gabinete del Ministerio de Salud. Serán aplicadas a igual número de personas
dado que esta vacuna es de una sola aplicación. Estas dosis entonces permitirán avanzar en el Plan Nacional de Vacunación en torno a la cobertura total de al menos el 70% de la población con esquemas completos. Y en alguna medida también podrán ser utilizadas para refuerzos cuando se usen esquemas heterólogos. Germán Escobar, del Ministerio de Salud, hablando de 500.000 dosis de las vacunas de Janssen, que entrarán a reforzar entonces el Plan Nacional de Vacunación. En otra noticia, el presidente Iván Duque ha insistido en que Estados Unidos debe hacer más prevención frente al consumo de drogas y ha instado a ese gobierno a tener un control más estricto para el consumo y la distribución de los estupefacientes. Hablemos también de una reveladora investigación de la que se está hablando mucho en Chile, ¿verdad, Kelly? En medio de un debate y una contienda electoral muy intensa. Sí, fíjese, Juan Manuel, que el papá del candidato presidencial chileno, José Antonio Kast, militó en el partido nazi de Adolfo Hitler. Esto lo revela un documento recientemente descubierto al que ha tenido acceso la agencia AP. Este documento pues desmentiría las declaraciones realizadas por Kast sobre ese papel que jugó su papá durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la agencia muestra que unos funcionarios alemanes confirmaron esta semana que un carnet de identificación en ese archivo federal del país muestra que un joven de 18 años llamado Michael Kast se unió al Partido Nacionalista de los Trabajadores Alemanes el 1 de septiembre de 1942. Todas estas revelaciones de cara a esa segunda vuelta en Chile que va a ser el próximo 19 de diciembre. Y una noticia de última hora, Juan, en el mundo, la Organización Mundial de la Salud acaba de confirmar que según los datos científicos relacionados con la duración de la inmunidad que ofrecen pues las vacunas contra el COVID-19, indican que esta se extiende hasta 6 meses después de haber recibido la segunda vacuna o la dosis única en el caso de la vacuna de Janssen. Muy bien, ampliaremos esta noticia también a lo largo de esta jornada. Hablemos de deportes. José Fernando Neira picó en punta y muy bien, ya muy bien ubicado el Deportivo Cali al derrotar al Atlético Nacional, ¿no? ¿Verdad, José? Buenos días. Así es, Juan, muy buenos días. Usted lo ha dicho, Cali a un paso de la final de la Liga Colombiana, derrotó en el Atanasio Girardot a Nacional 2-1 y de paso lo eliminó. Junior, de otro lado, derrotó al Pereira y quedó a 4 puntos de los azucareros. Hoy, por el grupo B, América recibe a Alianza Petrolera y Millonarios, luego de las 8 de la noche, enfrenta al Deportes Tolima en el Estadio El Campín. Y de otro lado, Juan Manuel, Barcelona fue goleado por Bayern y quedó eliminado en la fase de grupos de la Champions League. Hoy se conocerá el último clasificado a octavos de final cuando se midan Atalanta y Villarreal, partido que fue suspendido debido a la espesa nieve que cayó sobre el estadio en Bérgamo. Gracias, José Fernando. Hablemos de política. Roy Barreras declinó su precandidatura del pacto histórico para las presidenciales del 2022 y adelantará entonces labores para impulsar lo que va a ser la propuesta política de esa coalición. Entre tanto, el senador Rodrigo Lara pidió formalmente su ingreso al nuevo liberalismo, mientras que el uribismo anunció que presentará una lista abierta con voto preferente para la Cámara por Bogotá. Intensa actividad política y se va a incrementar, por supuesto, más en las próximas semanas. Hablemos de otras noticias de Colombia. ¿Qué pasa en las regiones de nuestro país, Yanelda? En el departamento de Antioquia, el ejército evacuó a 3 líderes indígenas del corregimiento de La Blanquita, en Murrí, que estaban amenazados de muerte. También en el Cauca, sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta detuvieron y luego quemaron un vehículo del servicio público. Esto fue en el municipio del Tambo, en ese departamento. En el Meta, en el Calvario, Meta tembló en las últimas horas. Fueron 2 temblores que se registraron en ese municipio en la noche anterior, pero por fortuna aún no se reportan daños ni víctimas. Y en la ciudad de Santa Marta, las autoridades están ofreciendo hasta 80 millones de pesos de recompensa para quienes den información sobre los autores del asesinato de Cristina Cantillo en esa ciudad. Y echémosle una mirada al pasado, Capi. Hechos que han ocurrido en una fecha como esta, 9 de diciembre. Capi Romero. Buen día, Juan Manuel. En 1990, después de una campaña electoral rápida y novedosa, se realizaron las elecciones para elegir el grupo de 70 constituyentes que fueron los encargados de redactar nuestra nueva Constitución, la que hoy rige a Colombia. Y en el 2015, hace 6 años, con el Campín como escenario, Independiente Santa Fe venció en los penales a Huracán de Argentina y la Copa Sudamericana se quedó en Colombia por primera vez. Noticias para comenzar el día aquí en RCN Radio. Esta y más información en rcnradio.com.